Bien, muchachos, ante todo, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases que corresponde a esta semana número 2. Bien, para ello vamos a colocar las pautas necesarias para dar inicio lo que corresponde, ¿sí? Hoy estamos fecha 14 de enero, ¿no? 14 de enero 2025, curso base de datos avanzado 1. Nos encontramos en semana 02. Estaríamos trabajando en este caso lo que corresponde sesión 03. ¿Ya? Semana 2, sesión 03. Listo. Entonces, estamos en eso. Repito, fecha 14 de enero 2025, curso base de datos avanzado 1, semana 2, sesión 3. No se olviden, la próxima semana tienen su examen, ¿sí? El examen T1. Bien, vamos a dar inicio entonces a lo que vamos a trabajar hoy. Para ello, les he compartido una carpeta, ¿ya? Una carpeta se les ha compartido con este nombre. Vamos a ver, la carpeta se llama M14, ¿ya? M1401BD. Dentro de esa carpeta ustedes van a encontrar dos subcarpetas, experimentar 3 y experimentar 4. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Sí, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ello, ¿ya? A ver. Vamos a ingresar primero a SQL Server. No es necesario que ingresen a Blackboard porque dentro de esta carpeta experimentar 3 está la parte teórica, así como la parte práctica que vamos a trabajar en este momento. Por lo tanto, vamos a ingresar a SQL Server. Ya, ingresamos a SQL Server. A ver, ingresamos a SQL Server. Y vamos a crear una nueva consulta, ¿ya? Creamos una nueva consulta, estimados estudiantes. Creamos una nueva consulta. Ya está. Y también vamos a abrir nuestro material, ¿sí? Nuestro material, tanto la parte teórica como la parte práctica. De experimentar número 3. El experimentar número 4 es lo que vamos a trabajar el día viernes, ¿ya? Entonces vamos a abrirlo esto de acá. El material. A ver, ¿qué nos trae el día de hoy como tema? Bien, entonces acá como pueden observar, vamos a trabajar el tema número 3. Tema 3. Y dentro de tema 3 vamos a ver lo que viene a ser manejo de restricciones e índices en SQL Server. Manejo de restricciones e índices de SQL Server. ¿Ya? En SQL Server, ¿no? En SQL Server. Ya, chicos, atentos, por favor, ¿eh? Atentos. Para ello, vamos a abrir entonces, primero vamos a abrir el experimentar 3, porque con esto vamos a trabajar en este momento. Y vamos a dar inicio ya desarrollando este caso, ¿ya? A ver. Experimentar número 3. Nos dice crear la base de datos BD clínica con valores de propiedades predeterminadas, validando su existencia, eliminando si existe. Entonces, lo que vamos a hacer acá en este momento es, vamos a abrir primero la base de datos master, ya, go,
vamos a preguntar si debe ir la base de datos clínica, ¿ya? Si la base de datos clínica, BD clínica, is not null, si existe, ¿no? Si existe esa base de datos BD clínica, entonces vamos a proceder a eliminarlo. Drop database BD clinic. Drop database BD clinic. Ponemos go. Una vez eliminado esta base de datos BD clínica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro, creando la base de datos, ¿no? Create database BD clinic. Create database BD clínica, ponemos go. Cuando creamos esta base de datos BD clínica, ¿con cuántos archivos se va a crear por defecto? 2. ¿Cuáles son esos 2 archivos? MDF y LDF, ¿no? LDF, el archivo lógico, ¿no? Muy bien. Vamos a abrir entonces ahora, abriendo la base de datos. Use BD clínica. Go. Use BD clínica, go. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento es, no es necesario seleccionar, repito, no es necesario seleccionar, simplemente vamos a presionar la tecla F5 para que se cree todo. ¿Ya? Lo bonito de esto es que cuando recién armamos la base de datos podemos ejecutar cuantas veces queramos, ¿no? F5, F5, F5. Entonces, cada vez que encuentra lo elimina y vuelve a crear nuevamente. Bien, continuamos entonces. Ya tenemos, tiene que estar aquí así la base de datos, como están viendo aquí. BD clínica, tiene que estar abierto. Ahora sí, vamos a proseguir con lo que dice el experimentar. Número 2. Abrir la base de datos. Ya está abierto nuestra base de datos y crear los siguientes esquemas. Vamos a crear estos esquemas usuario y el esquema servicio. Entonces acá ponemos creando los esquemas. Ya, creando los esquemas. Dice que tengo que abrir la base de datos, pero la base de datos ya está abierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, solamente sería ¿qué? Schema, ¿no? Create schema, usuario, go. Vamos a ejecutarlo. Ya está. Create schema de servicio. Go. Y así podemos estar creando más esquemas de acuerdo a la necesidad, ¿no? En este caso solamente me pide crear 2 esquemas. ¿Ya? Créate schema usuario y créate schema servicio. Ahora viene número 3. Crear las siguientes tablas en los esquemas indicados. Bueno, ¿cuántos esquemas hemos creado? 2, y vamos a crear estas tablas dentro de los esquemas indicados. Pero vamos a, digamos, un poco para mejorar y para recordar también, antes de crear esta tabla TV médico, vamos a crear nuestros propios tipos de datos del usuario. ¿Ya? Entonces aquí vamos a agregar, no pide, acá no está pidiendo, pero yo quiero agregar de manera adicional. Entonces acá ponemos creando tipos de datos del usuario.
Creando tipos de datos del usuario. Si nosotros ya conocemos cómo crear los tipos de datos, obviamente tenemos que agregar, pues, ¿no? Hay que agregar lo que estamos aprendiendo. La idea es integrar todo lo que estamos aprendiendo en lo que estamos haciendo. A ver, dice el código del médico va a ser char de 5. Entonces, basándome al char de 5, varchar de 50 y char de 12, voy a crear mis tipos de datos porque eso me va a servir también para otras tablas. Entonces, ponemos acá create type. Create type. Le voy a poner así, udt char. Ya, udt char. Tipo de dato del usuario de tipo char. Acá voy a poner char de 5. Eso es lo que pide, ¿no? Pero acá vamos a poner from, ¿no? From char de 5. Y yo quiero que también sea este campo obligatorio. Not null lo vamos a agregar. Vamos a crear otro tipo de dato. Create type. udt char 2. From char. Vamos a poner, pensando, acá tenemos char de 12. Entonces aquí ponemos char de 12 not null. Recuerden que no solamente creamos para una tabla esos tipos, podemos reutilizar para otras tablas también. Siguiente, create type, udt varchar. From varchar vamos a colocar 50, ¿ya? Not null. Not null. Create type, udt, vamos a poner fecha. From, vamos a colocar de tipo datetime. Not null. Create type, udt. Por acá ponemos, de tipo udt entero. From in. Vamos a crear un tipo de dato de tipo entero. From in. Not null. Create type, udt entero 2. From tingin. Vamos a crear un tipo de dato tingin también, ¿ya? Not null. Create type, udt moneda. From small money. Not null. Y uno más. Create type, udt moneda 2. From money. Not null. Bien, entonces ahí tenemos nuestros tipos de datos que vamos a utilizar en las tablas que vamos a crear. ¿Ya? Ponemos go aquí y lo vamos a ejecutar. ¿Sí? ¿Lo ejecutamos? Sí, ¿no? Ya está. Entonces aquí ya tenemos nuestros tipos de datos creados para poder utilizar en el momento de crear las tablas. Vamos a poner aquí entonces creando tablas, ¿ya? Creando tablas. Creando tablas. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿no, chicos? Ya, creando tablas. Vamos a crear entonces, ¿cuál es la primera tabla que vamos a crear?
La primera tabla que vamos a crear es TV médico, ¿no? Bien, entonces, ¿dentro de qué esquema? Servicio. Entonces ponemos acá create table, servicio, punto TV médico. Ya, create table servicio punto TV médico. ¿Estamos bien? Servicio punto TV médico. Y ahora sí, vamos a colocar los campos. A ver, ¿qué dice? IT médico. Aquí está el campo. Sería de UDT char, ¿no? UDT char. ¿Correcto? Acá dice char de 5. Recuerden que hemos creado acá arriba UDT char de 5. Por lo tanto, aquí solamente ponemos esto. Escuchen acá, ojo, no dice poner primary key. Lo que pasa es que ahora vamos a explicar la funcionalidad de un tema muy importante. Miren el tema de lo que estamos trabajando. Dice manejo de restricciones e índices. Sobre todo este tema vamos a ver el día de hoy qué tan importante es este tema que vamos a conocer. Para ello, por favor, yo necesito que en la tabla no lo coloquen primary key. Profesor, ¿qué pasa si yo le pongo primary key en la tabla? De un momento vamos a explicar cuál es la diferencia en colocar o no colocar. En este caso lo vamos a dejar así nada más, sin primary key. Siguiente. Nombre del médico. Vamos acá a poner nombre del médico. Acá sería UDT varchar, ¿no? Siguiente. Apellido del médico. UDT varchar también. Coma. Especialidad del médico. UDT varchar también igual. Y por último tenemos colegiatura del médico. Colegiatura del médico sería UDT char 2. UDT char 2. Y ya está. Bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla servicio.tv médico. Bien, estamos colocando nada de primary key y ya no estamos colocando si es not null, de qué tipo. Acá están todos los tipos, ¿no? Acá. Bien, ejecutamos entonces esto. Y vamos a crear ahora la siguiente tabla. ¿Correcto? Estamos bien ahí, ¿no? Vamos a crear la siguiente tabla. ¿Qué tabla es? La tabla paciente dentro del esquema usuario. Entonces ponemos acá create table usuario.tv paciente. Recuerden que la próxima semana ustedes en el examen van a hacer todo lo que hemos empezado desde la primera sesión hasta lo que vamos a trabajar el día viernes, ¿ah? ¿Ya? Entonces practiquen, prepárense bien. El examen es 3 hojas, como 3 hojas para que es secuencial. ¿Ya? Todo integrado. Usuario.tv paciente. Vamos a crear entonces los campos. Código del paciente. Hemos grabado el día viernes la clase, ¿no? Sí, ¿no? Sí, grabamos, ¿no? Bien, igual la clase de hoy también estoy grabando, ¿ya? Entonces, si tienen algún problema o algo que quieren repasar,
en el Blackboard van a encontrar. En este caso, it paciente va a ser de tipo char, sería UDT char, ¿no? Este mismo lo ponemos acá. Coma, tampoco va a tener primary key. ¿Quién más sigue? A ver. Nombre del paciente. Vamos a pegarlo aquí. Nombre del paciente va a ser UDT varchar. ¿Me están entendiendo, no, chicos? Apellido del paciente. Vamos acá también, UDT varchar. Fecha de nacimiento del paciente. Fecha de nacimiento del paciente. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos para fecha de nacimiento del paciente? UDT fecha, ¿no? Teléfono del paciente. Podríamos poner UDT varchar, ¿no? Podríamos poner UDT varchar 50, porque a fin y a cabo si pones 8, 10, el varchar lo va a adaptar a la cantidad de datos que ingresas. Entonces, normal podemos trabajar con UDT varchar. ¿Ya? Entonces acá ponemos UDT varchar. ¿Qué más? Nada más. Ejecutamos aquí. Ya tenemos entonces la tabla TV paciente. Ya, continuamos con la siguiente. ¿Qué es lo que sigue ahora? La tabla receta, ¿no? A ver, la tabla receta, ¿dentro de qué esquema? Servicio, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos receta. Create table. Create table. Create table, ¿qué es? Servicio, ¿no? Punto TV receta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? TV receta. A ver, número de receta. Número de receta. ¿De qué tipo va a ser? ¿Ah? Va a ser, dice, de tipo entero, ¿no? Pero identity. ¿Ya? Identity, ¿qué cosa es? Que va a ser autogenerado. Solo se va a generar. Va a empezar en cuánto? En 1001. Luego va a empezar 1002, 1003 identity, de manera automática, sin necesidad de estar insertando. Bien, entonces, ¿cuál vamos a poner? UDT entero. ¿Por qué hemos puesto UDT entero, no? ¿Sí? De tipo int. Acá está. UDT entero de tipo int. Entonces acá vamos a poner, agregarlo identity. Y acá vamos a colocar, si yo quiero que comience, escúchame acá, si yo quiero que comience el número de receta en 1, pongo acá 1. ¿Y cómo quiero que incremente? De 1 en 1, coma 1. Puedo colocar así, si yo quiero que comience en 1. Pero en este caso dice que debe empezar en 1001. Entonces pongo ahí 1001,1. Y al colocar 1, va a incrementar de 1 en 1. 1001, 1002, 1003 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, este 1 significa incremento, cómo va a avanzar. Listo, sigamos entonces. Fecha de receta.
Fecha de receta. Fecha de receta. UDT, fecha. Código del paciente. Chicos, un momentito. Este código del paciente voy a variar un poquito con el paciente de acá. Ya mira, acá está el paciente, atentos. Aquí está el paciente y el paciente su código dice ITPAC. Y acá también dice ITPAC. La idea es que cuando vas a trabajar relaciones, los campos de relación no sean iguales. Se recomienda que sean un poco diferentes. ¿Ya? Entonces, a esto le voy a cambiar de nombre, ¿ya? En vez de ITPAC, le voy a poner ITPaciente, así. Es el código del paciente. ITPaciente, UDT, chart. Siguiente. ITMED. No tenemos, médico también creo que tenemos, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no? Entonces, voy a cambiarlo también el código del médico, ¿ya? ITMédico vamos a poner. UDT, char también ponemos, char. UDT, char, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué campo más tenemos, estimados estudiantes? Nada más, ¿no? Listo, ahí nomás queda. Go. Ejecutamos entonces esto de aquí. Ya está. Tenemos la tabla TBRZ. Tenemos, repito, la tabla TBRZ. ¿Cuál es la siguiente tabla? Excelente. La siguiente tabla es detalle receta. No se está mostrando aquí, pero en este esquema está mostrándose. Acá está, ¿no? TV detalle receta. Ya, entonces, ¿dentro de qué esquema está? Dentro del servicio. Bien, entonces vamos a crear esa tabla detalle TV detalle receta. Create table. ¿Qué tal? Create table servicio punto TV detalle receta. TV detalle receta. ¿Cuáles son los campos? Avanza nomás, pues las sillas, avanza, corre nomás. Claro, pues muchachos, pensando, por favor, ¿qué pasa? Bien, ¿cuáles son los campos? A ver. NumRec, ¿no? NumRec, número de receta. Pues acá ponemos NumRec. NumRec. UDT entero, ¿no? ¿Sí? Coma. Siguiente. COT. Medicina dice, ¿no? Pero no tenemos una tabla llamada medicina, ¿no? No, entonces no hay problema, está bien, que se quede con ese mismo nombre, COT medicina. ¿De qué tipo va a ser? UDT char, ¿no? UDT char. Entonces, chicos, cuando ustedes van a realizar su examen, ya, ustedes tienen que lucirse la forma como les, ¿no? Como les parezca mejor la creación de tablas, asignando sus tipos, todo lo que pide. Igual en el examen va a pedir que deben crear sus tipos de datos, ¿eh? ¿Qué más? Cantidad. Cantidad. Canti. ¿De qué tipo debe ser? UDT ¿qué? Entero 2, ¿no? UDT entero 2 porque Tingit es pequeño, pues, ¿no? Yo creo que hasta 255, yo creo que está bien.
¿Quién va a pedir cantidad 255 para que se lleve? Un poco complicado, ¿no? Siguiente, dosis. Lo que van a tomar, pues, ¿no? ¿Cuántas dosis, no? Sería UDT bar chart. Muy bien. Y las indicaciones. Las indicaciones. También UDT bar chart. Go. Listo. Ya. Hemos terminado, estimados estudiantes, crear las tablas. A ver, vamos a actualizar acá nuestra base de datos BD Clínica que hemos creado. BD Clínica, vamos a actualizarlo. La base, acá está BD Clínica. Vamos a desplegarlo. Tablas. Y ahí tenemos las 4 tablas, pero dentro del esquema correspondiente, ¿no? ¿Están en los esquemas o no? Sí, ¿no? Bien. Entonces tenemos en total 4 tablas, estimados estudiantes. Ahora, escúchenme por favor aquí. Vamos a pasar. Yo creo que hasta ahí no hay preguntas, ¿no? ¿Todo está claro? ¿Todo claro, no, chicos? Ya, muy bien. Ahora vamos a entrar al punto número 4. En el punto número 4 habla del tema de restricciones. Habla del tema de, escucha acá, ojo acá, chicos, después no quiero que se resientan, ¿no? Profesor Vélez no me ha explicado bien eso. Escucha. Primero, nosotros en segundo ciclo, ustedes ya lo han visto, el tema de restricciones. Ya vieron el restricción unique, han visto restricción check, han visto restricción default. El día de hoy vamos a un poquito recordar algo que nosotros ya lo hemos manejado en segundo ciclo. Pero lo novedoso aquí es esto de aquí. Mira, es esto. Dice que en la tabla médico, el campo código del médico debe ser primary key, pero dice primary key no clusterizada. ¿Qué cosa viene a ser? ¿Qué cosa es no clusterizada o cluster? ¿A qué se está refiriendo cuando habla de ese tema? Ya te voy a poner acá, mira. Cuando nosotros vemos una palabra que dice no cluster o simplemente cluster, estamos hablando del tema de índices. ¿Ya? Estamos hablando del tema de índices. Ahora, quiero que escuchen, por favor, qué tan importante es el tema de índices en SQL Server. Vamos a hacer, digamos, un poco pausado esto, porque vamos a ver un pequeño video también, esperemos que reproduzca para entender y analizar un poco el tema de los índices. ¿Ya? Pero antes de continuar el tema de índices, a mí me gustaría que observen esto. Observa, mira. Vamos por acá. O sea, yo no puedo hacer ahorita esto como primerito me está pidiendo que haga esto, entonces me obliga que yo debo conocer el tema de índices. Ya tengo que saber. Si no, pues vamos a aplicar por aplicar, al final ni vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Vamos acá en el SQL Server, ¿cuántas tablas tienen creados? ¿Cómo? Ya, 4 tablas. Ahora, quiero que observes esto. Vamos como referencia a la tabla paciente. Cualquier tabla puede ser, cualquier tabla. Vamos a desplegar la tabla paciente. Y en la tabla paciente tenemos las columnas. Y acá, en estas columnas, a mí SQL no me dice quién va a ser primary key, ¿sí o no? No tiene primary key, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos asignado primary key a ninguno de los campos.
Pero el hecho no es eso, el hecho es esto. Aquí en la parte inferior, por acá, tenemos una carpeta llamada índices. Despliega esta carpeta índices. ¿Encuentran algo dentro de esa carpeta índices? No existe nada dentro de índices. ¿Por qué sucede ese problema? Grábate bien en tu cabecita esto, porque esto es vital, ¿ah? Cuando hablamos del tema de índices, mira, acá hubiera aparecido algo, aquí hubiera aparecido algo, siempre y cuando si acá nosotros para el paciente acá hubiéramos puesto un primary key. Pero como nosotros no hemos creado un primary key, por lo tanto, para este campo no se ha creado ningún índice. Está vacío. Ahora, para que vean ustedes, vamos a crear una tabla adicional. Vamos a crear una tabla adicional. Ponemos acá como comentario, creando una tabla adicional. Vamos a crear una tabla, ¿ya? Por ejemplo, nuestra tabla se va a llamar Create Table. Va a estar dentro del esquema usuario. Punto. Vamos a suponer, por ejemplo, trabajador. ¿Ya? Nuestra tabla se va a llamar trabajador. Y dentro de esta tabla trabajador vamos a colocar los siguientes campos. Por ejemplo, code trabajador. Va a ser de tipo UDT char. UDT char. Pero yo quiero, ahora escucha, por eso que muchas veces no entendemos por qué aparte ponemos primary key o por qué acá de frente ponemos primary key. Siempre tiene una ventaja, desventaja, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner aquí, UDT char, pero al costado vamos a colocar ya primary key, ¿ya? Y eso no lo hemos hecho con las otras tablas, ¿no? Las otras tablas no tienen su primary key. Después lo vamos a crear recién. Ahora vamos a poner otro campo más. Por ejemplo, nombre del trabajador. NomT. UDT. Varchar. Vamos a poner apellido del trabajador. UDT. Varchar también. Y digamos que acá, por ejemplo, voy a colocar fecha de ingreso del trabajador. UDT fecha. Y por último, capaz puedo poner email del trabajador. UDT varchar. Listo. Y acá voy a colocar un go. Ya, vamos a colocar un go. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, lo vamos a ejecutar esto. Ejecutamos esto de aquí. Perfecto. Y actualizamos acá en nuestra tabla para que aparezca esa tabla también. Y aquí tenemos trabajador. Vamos a desplegar el trabajador. Vamos a desplegar el trabajador. Columna. Ya tiene una llavecita el código, ¿no? Ahora quiero que vayas al índice. Vamos al índice acá. ¿Aparece algo en el índice o no? Aparece un PK trabajador y un código que se ha creado, pero dentro del paréntesis dice cluster. Han visto que se ha creado un índice dentro de esa carpeta. ¿Correcto? Ahora vamos a reproducir un video de 2-3 minutitos. Vamos a analizar en qué consiste el tema de los índices, ¿ya? ¿Para qué sirve? Si realmente este índice que está aquí
¿Es bueno o no es bueno para hacer consultas a futuro? Porque normalmente, escuchen acá, señores, cuando hablamos del tema de índices, estamos hablando de poder acelerar las consultas select. Ya hay dos tipos de índices. Ya, dos tipos de índices. Uno es clúster, que están viendo aquí, y el otro es lo que acaban de ver acá. No clúster. Ahora vamos a ver cuál es lo más idóneo, cómo trabaja cada uno de los índices. ¿Ya? A ver, vamos a entrar a San YouTube. Me pareció interesante este video. Vamos a poner acá. A ver. A ver, ¿cuál era? Esto creo que es, no es esto, esto es, a ver. No suena, ¿no? Pero necesitamos eso para analizar, porque si no, altavoces. ¿Estará conectado? No, esto no es. Esto es. Seguramente conectarlo. Un ratito, vamos a consultar. Acá está todo, no han cambiado el CPU. No puedo. Los que han llegado tarde, vayan, pásense el script para que trabajen por igual, ¿ya? Sí o sí tenemos que reproducir el video, muchachos, porque si no, como para analizar concreto, ¿ya? Un favor, estimado, no sé si me puedes apoyar, por favor, en el laboratorio 302 con el audio. Quiero reproducir un video de YouTube. No, no. No, lo que pasa es que estoy utilizando, bueno, no está conectado, pero como lo han cambiado, no sé dónde estarán los conectores. Por favor, ¿eh? Ya, mientras tanto vamos pasando asistencia, ¿ya? Repito, la clase sí está grabando normal.
acá, entonces los índices, vamos al SQL Server. Cuando hablamos del SQL Server, ya vieron que cuando no ponemos primary key, no se crean índices, ¿no? ¿Estamos o no? Pero cuando ponemos primary key, se crea un índice por defecto al campo donde estás direccionando. ¿De qué tipo se ha creado el índice? De tipo cluster. Ahora vamos a ver en qué consiste todo esto. Solamente les voy a decir algo importante. Cuando trabajamos con índices, ¿con qué fin creamos los índices? Con el fin de poder recuperar información, pero de manera eficiente. Ya, en un caso real, pongamos, por ejemplo, 3 millones de registros. ¿Cómo consultamos la información rápidamente? Gracias a los índices, porque los índices son los que trabajan internamente, hacen que los datos se ordenen alfabéticamente o simplemente apuntan como una flecha y sacan la información de manera rápida. Entonces, vamos a ver cuáles son los, digamos, de los dos índices que tenemos en SQL Server, cuál es lo más idóneo en SQL Server, ¿ya? Vamos a ver entonces aquí. En MySQL también es lo mismo. Son dos tipos de índices que existen, ¿ya? En Oracle también, sino que acá estamos hablando más enfocado a SQL Server, ¿ya? A ver, chicos, atentos por favor aquí. Después no quiero que me digan por qué pones a ese campo índices, yo no sabía. Vamos acá, ¿ya? A ver, atentos, atentos, señores. ¿Se escucha? Ya. Atentos porque vamos preguntando por partes, ¿eh? ¿A dónde se aplican los índices? A las tablas, no a la base de datos, sino a las tablas, porque las tablas son las que contienen los registros. Ya, eso vamos a partir de ahí. Ya, dice que hay dos tipos de índices. El clúster y no clúster. O sea, agrupado y no agrupado, ¿correcto? Bien, entonces tenemos dos tipos de índices en SQL Server. Atentos. A ver, los índices agrupados, ¿qué dice? ¿Cómo trabaja, dice, los índices agrupados? Se ordenan, ¿cómo dice? En orden alfabético, bien ascendente o descendente. Pero tienes que estar pensando si va a ser factible o no utilizar eso. Ponte a pensar solamente 1 millón de clientes. ¿Tu apellido cuál es? Munguía. ¿Tuyo? Hola. No te me das tu apellido. Mamá, ya. ¿Tu apellido? Herbes. Entonces, imagínense, mira, por ejemplo, tenemos 1 millón de clientes y decir, vamos a ordenar por nombre los que comienzan con A. ¿Cuántos clientes creen que de 1 millón existan los que comienzan con A su nombre? Muchos. Son cantidad. Si me entiendes lo que digo, ¿no? Y el ordenarlo, imagínate en un grupo, demora también. ¿Me entiendes? Es como, acá nomás tienen ustedes como 20. Yo le digo, pásense las mujeres aquí y los varones acá van a demorar un poco, y a pesar que son poquitos. Pero ponte a pensar en 1 millón. Tenemos en este patio 1 millón de personas y tú le dices, a ver, ordénense las mujeres en ese lugar y los varones en ese lugar. ¿Se van a demorar? ¿O no se van a demorar? Se van a demorar.
Claro. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es esto. Escúchame, vamos a terminando de ver el caso de del primer clúster, está explicando cuál es la ventaja o desventaja. Miren acá. Vamos a retroceder un poquito. A ver. Atentos, por favor. ¿Eh? Ya, acá quiero que entiendan bien. La base de datos se llama acá. ¿Cómo se llama la base de datos aquí? La base de datos se llama clientes y la tabla se llama listado. ¿Ya? A veces, bueno, el nombre clientes para la base de datos no es, digamos, tan real, pues, ¿no? Cliente sería, pues, una tabla, pero en este caso la base de datos la ha puesto de nombre clientes y la tabla listado. Pero el objetivo no es tanto eso, sino es hacerlos entender qué cosas son los índices. ¿Ya? Vamos a continuar. Observen ahí. Ahorita no existe en la tabla ningún tipo de índice. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esta tabla no hay índices. Clúster, no clúster, no hay nada. Entonces, si tú haces un select, los datos están como has insertado. O sea, tal como hayas insertado, ¿no? Con inserito. Miren aquí, acá tenemos, por ejemplo, Alberto. Está desordenado, ¿no? Beatriz debería ordenarse, ¿no? En orden ascendente o descendente. Todo está desordenado. Hasta ahí, eso es lo que está explicando acá, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué tipo de índice va a crear? Agrupado, también conocido como clúster, ¿no? Clúster, clúster. Miren, al crear este señor, lo que está haciendo es, va a direccionar a qué campo el índice, al campo nombre. Puedes direccionar al código, al apellido, dependiendo qué campo va a ser útil para hacer después el uso de la sentencia select. ¿Ya? Yo puedo buscar por nombre o no. Puedo buscar por apellido, puedo buscar por fecha de nacimiento a una persona. Sí, puedo buscar. Entonces, campos que son, digamos, que se prestan para hacer consultas, yo aplico los índices para esos, no necesariamente para todos. Para dirección, ¿podría utilizar un índice? Para el campo dirección, no, no tiene sentido.
No tiene sentido. ¿Cómo vas a aplicar un índice para el campo dirección? No vas a buscar por dirección a una persona. No puedes. ¿Puedo crear un índice para el DNI? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el DNI es único. Entonces, campos que realmente se prestan para hacer consulta select, tú le aplicas el índice, no a cualquier campo. ¿Estamos de acuerdo? Para un correo, ¿puedo aplicar un índice? Para un correo. No se puede, pues. Es que correo no tendría sentido. ¿Ya? Entonces, tienes que buscar algo que se va a prestar para las búsquedas. Ya. Miren acá la pantalla. Continuamos Choquehuanca, atento. Vamos a continuar aquí. Quispe. A ver. Miren, ya tiene en este momento creado el índice que está inyectando al campo nombre. Ahora él lo que va a hacer es demostrar. ¿Cómo lo va a demostrar? Aplicando el select. Porque los índices trabajan en base al select que vas a utilizar en este caso. A ver, mira, acá el select está normal. Select asterisco from listado. Vamos a ver. Miren, ¿qué ha pasado cuando aplicó ese campo? Se ha ordenado en orden alfabético, ¿no? Pero esto lo he hecho rápido. ¿Por qué? Porque ¿cuántos registros hay? 9. Ahora ponte a pensar en 4 o 5 millones. Claro. O sea, para ordenar los 5 millones de registros que están totalmente desordenados, obviamente va a demorar más tiempo. ¿Me entiendes o no? Porque tiene que sacar todo lo que son con A, con B y va separando así. Pues va a demorar. ¿Ya? Ahorita pues así un solo golpe y ya está. Porque son 9 registros. ¿Qué va a sentir acá pues? Hay que poner 1000 registros. Con 1000 también va a ser un poquito rápido, pero si comienzas en estas computadoras con 50,000, 100,000, ahí va a empezar ya a sufrir ya. Claro, tendrías que verlo, insertarte esa cantidad de registros, pruébalo, vas a ver que tu máquina va a empezar a llorar. ¿Ya? Ya, chicos, hasta acá todo bien, ¿no? Ya, ahora continuamos. Atentos, por favor, acá. Continuamos. Aquí, ¿no? Atento, mira la pantalla. O sea, internamente así funciona el índice. ¿Correcto? ¿Qué es lo que está haciendo internamente acá? Que se basa ¿a qué campo? Al campo nombre. Ordena los datos y una vez que ordena los datos recién comienza a trabajar el select. ¿Ya? Ese es el trabajo. O sea, el select se comporta en base a los índices creados. ¿Ya? Otra cosa. Dijo también, atentos aquí, dijo también que cuando creas una tabla y a un campo pone su primary key,
automáticamente se crea un índice, ¿no? ¿De qué tipo? De tipo clúster. Muy bien, de tipo clúster. ¿Eso qué significa? Escucha acá. En una tabla, ojo acá, en una tabla solo se puede crear un índice clúster nada más. No se puede crear dos índices clúster en una tabla. O sea, no puedo poner para el nombre, apellido o código clúster, solamente para uno nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están entendiendo, no? ¿Ya? El índice de tipo clúster solamente se puede aplicar para un campo nada más. No, son restricciones. Los índices lo que te va a permitir es recuperar la información más rápido. Es como ordénate, o sea, internamente lo que hace el clúster es ordenar la información que está totalmente desordenado para que el select comience a hacer su trabajo. No, no necesariamente. Si ahorita en este ejemplo se está aplicando para el campo nombre, el índice se está poniendo, chicos, no vayan a pensar que el índice se aplica solamente para el código. No, el índice se aplica para campos que tú en un momento capaz utilizas con frecuencia para hacer select, como el nombre, como el apellido, como el DNI, como el código. Puede ser también fecha de nacimiento. ¿Qué más puede ser? Hasta teléfono puede ser. Porque el teléfono de una persona es único, puedes buscar datos por teléfono. ¿Me entiendes? Entonces, acá estás viendo en el video que el señor no está aplicando el índice para el campo código, está aplicando ¿para qué? Para el nombre. Porque él ve factible que mediante nombre también puede hacer una búsqueda rápida, pero agrupando los datos, ordenándolo de manera ascendente. ¿Ya? Vamos por acá. Atentos acá, estimado. Atentos, por favor, acá terminamos. Falta un poquito. Ya, empieza con el otro. Atentos para que vean ustedes cuál es lo más idóneo, ¿ya? Va a empezar con el otro del no agrupado. ¿Han entendido esa parte? ¿Han entendido lo que dijo? A ver. Atentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el non-cluster los datos no se ordenan, se mantienen donde están. Paico, por ejemplo, se va a mantener donde está. La señorita González se mantiene donde está. Por el hecho que su apellido es González, no se va a juntar donde están los González. No, se ubica donde está. Y sobre eso, la consulta, digamos, dice, mire, escuchen por favor acá. ¿Qué dice? ¿Para qué se crean, dice, los índices no agrupados? Para mejorar el rendimiento de las búsquedas. Que normalmente dice que no se puede hacer con los índices agrupados. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mí, como analista de base de datos, me está recomendando que debería utilizar con más frecuencia lo que son índices no agrupados. No agrupados. Claro, los non-cluster.
A ver, miren. ¿Escucharon, no? Que una tabla solamente puede tener un índice agrupado, pero de ahí en adelante solamente podemos agregar índices no agrupados, ¿correcto? En este caso, ¿para quién está creando el índice? Para el apellido. Ya, miren la prueba. ¿Cómo hace la prueba el señor acá? Miren, ya está, ya tiene creado su índice agrupado y el no agrupado. Y ahora va a demostrar, utilizando el select, cómo se va a comportar el select, pero ya teniendo estos dos índices. ¿A cuál de estos le va a dar prioridad el SQL Server? Vamos a ver. Mira, en la columna nombre está, dice, mostrándose de manera agrupada, ordenada, ¿no? ¿Por qué? Porque está aplicando esto así, mira. Mira, mira acá. Select asterisco from listado. Cuando tú pones así, SQL asume por defecto el índice agrupado. O sea, lo toma, digamos, como prioridad el índice agrupado. Pero ¿qué pasa si al momento de hacer la consulta tú, digamos, modificas esto? Porque normalmente no vas a listar así en un caso real. En un caso real, imagínate pongas asterisco, from clientes y tienes como 5 millones de clientes. No vas a buscar los 5 millones, pues. Vas a buscar un cliente específico. Mira acá, va a modificar esto ahora, observen, ¿ah? Nombre, ahora ya especifica, a ver, miren ahí, o sea, cuando él comienza a colocar ya nombre, apellido, SQL automáticamente toma como prioridad este campo de acá, miren. Entonces, ya vieron la diferencia, ¿no? Ya vieron la diferencia entre un índice agrupado y no agrupado. Entonces, ¿qué podemos decir de los índices? Que los índices se crean con el fin de recuperar la información de manera oportuna, rápida. Pero también hay que saber qué tipo de índice vamos a asignarle. Agrupados o no agrupados. Cuando tú pones de esta manera, o sea, ya especificas de esta manera, nombre es agrupado, apellido es no agrupado, el SQL toma como prioridad el no agrupado, porque para él es más fácil recuperar información tomando esa columna. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, ese es el fin de los índices. ¿Está claro entonces, chicos? Bien, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de índice me está pidiendo en este caso? No agrupado, ¿no? Non-cluster. Bien, entonces vamos a crearlo en ese punto, ¿ya? Eh, ¿Qué tabla es esa? Ponemos acá asignando restricciones e índices
índices a los campos de la tabla. Alter no. ¿Qué tabla es? Médico, ¿no? Entonces ponemos alter, pues. Alter table. ¿En qué esquema está médico? ¿Servicio? ¿Qué pasa, estimado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te emociones, ¿ah? Servicio.tv médico, ¿no? ADD constraint PK primary key, vamos a asignarle su primary key porque acá dice primary key para el médico, ¿no? Ya, it médico, este es un nombre cualquiera. Primary key y vamos a colocar itmed. Ese es el campo de la tabla. No vayas a ejecutar, espérate, ¿eh? No ejecutes. Primary key itmed. Mira acá. Para este campo. ¿Yo cómo sé que esto se va a crear? Mira, si yo lo creo ahorita así, ¿qué creen que se va a crear? ¿Índice de qué tipo? Se va a crear un índice de tipo clúster. Yo tengo que decir que sea non-cluster. Entonces aquí ponemos non-cluster. Primary key y le vamos a poner ahí non-cluster. Ya, eso es lo que vamos a colocar acá. ¿Correcto? Ahora sí, seleccionamos este campo itmed, va a ser de tipo no agrupado. Claro, va a ser primary key, pero va a ser un índice de tipo no agrupado. Ejecutamos. Ya está. Y lo verificamos acá. Actualizamos esta tabla médico. Actualizamos. Vamos a la carpeta índices. Y acá dice el nombre que hemos puesto, PK it médico. ¿Qué dice? No, dice que es único, no agrupado. Es un índice no agrupado. Entonces, escúchenme, acá ustedes tienen este campo código para que hagan la búsqueda de manera eficiente. Podemos crear otro índice no agrupado para el campo apellido, ¿no? Del médico. También podemos crear, o sea, podemos buscar campos que se prestan para asignarle índices. Siguiente, continuamos. ¿Qué más dice? A ver. Nombre del médico y apellido del médico dice que debe ser unique. O sea, no debe repetirse, pero acá hay un detalle, ¿no? En el caso nombre no confío mucho porque... ¿Por qué digo esto? Porque los nombres se pueden repetir. ¿Qué pasa si hay dos médicos que tienen el mismo nombre? ¿Puede pasar o no? Escuchen acá. Nombre, él se llama Julio César y el otro médico también se llama Julio César. Entonces, el apellido podría ser que sea único, porque a veces familias en una empresa no permiten, bueno, nepotismo. ¿Ya? Nepotismo, de que tú con tu hermano en el mismo lugar no puedes trabajar. ¿Ya?
El apellido podríamos poner unique, pero el nombre no. Vamos entonces, alter, table, servicio.tv médico, add constraint, unique, UQ ponemos ahí, unique, guión bajo, apellido, ¿ya? Unique. Y acá vamos a colocar qué campo para el AppMed, apellido del médico. Ya estamos poniendo que el apellido del médico va a ser único, no se va a repetir. Siempre y cuando que dos hermanos o hermanas no deben trabajar en la misma empresa. ¿Ya? Ejecutamos. Listo. Siguiente. Especialidad del médico. ¿De qué tipo? Check, dice, ¿no? Alter table, servicio.tv médico. Ya TV médico. ADD, constraint, CHK, especialidad vamos a colocar, ¿ya? Check, check. Recuerden que esto de acá estamos haciendo sin teórico ya, porque se supone que en segundo ciclo ya lo hemos visto y estas opciones. Ahora, si quieren ver la parte teórica, aquí está, bueno. Si quieren ver la parte teórica, está acá. Aquí están los unique, default, check, identity. Y aquí están algunos ejemplos de cada uno. ¿Ya? Ahora, si alguien se ha olvidado, pues muchachos, ya ahí sí, pues que se encomienda al Señor nada más. Check. ¿A qué campo vamos a poner? ¿Cómo está? Es que med, ¿no? In. Y acá vamos a colocar las especialidades que queremos que acepte. ¿Cuáles son? Pediatría, ginecología, cardiología. Pediatría, coma, cardiología, ginecología. Y así podemos agregar más, pues, ¿no? Dermatología. Ya, pero en este caso vamos a colocar lo que pide, pues, go. Entonces, al momento de insertar en especialidad, solamente vamos a insertar esas tres especialidades. Pediatría, cardiología, ginecología. Ejecutamos. Ya está. ¿Qué más? Colegiatura del médico. Alter table, servicio.tv, TV médico. ADD constraint, ¿qué es? CHK también, ¿no? CHK, ¿qué es? Colegiatura, ¿no? Cole ponemos, cole. Check. 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 ¿El campo cómo se llama? Colmed, excelente. Colmed, ¿no? Dice que la colegiatura debe terminar en 2, en 4, en 6, 8. La pregunta es, ¿estaría bien que termine ahí?
¿Así está bien o no? Sí, ¿no? Si termina así, así, sí, ¿no? Termina así, también, ¿no? Entonces debe terminar de esa manera en la colegiatura. Entonces, ¿qué ponemos? Debe terminar, dice, ¿no? Vamos a colocar algo específico, ¿no? Like, algo específico, comilla simple. Y acá vamos a colocar corchete, porcentaje primero, para rellenar. Y acá vamos a colocar los números. ¿En qué número dice que es? En 2, 4, 6 y 8. Go. Si el código es así, ¿es válido, estimado? Ya, entonces, mira acá, termina en 8, es correcto, acá está. Y este porcentaje que está aquí, ¿qué hace? Lo rellena con el resto, ¿no? Esto de acá, todo esto lo rellena. Porcentaje se rellena. ¿Ya? Primero el porcentaje, el que va a rellenar todo esto. Y este es el que termina, pues, ¿no? Lo que estamos poniendo acá. Listo, ¿qué más? Siguiente. Ejecutamos. Ya está. Hemos terminado con médico. Ahora vamos a pasar a paciente. Tabla paciente. Alter table. ¿Dónde está paciente? En usuario, ¿no? DB paciente. ADD constraint. ADD constraint. También dice que va a ser primary key no clusterizada, ¿no? Pues acá ponemos PK, it paciente, primary key, non cluster, y al campo, ¿no? ¿Cómo se llama? It pack, ¿no? It pack. Ejecutamos y ahí lo tenemos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Bien mal? Bien, ¿no? Están por ahí, están por ahí. No se vayan a perder nomás. Tienes el estimado acá, pues, los servicios, pues, hay agua. En el primer piso también hay el dispensador, de ahí tienes agüita. No los veo algunos con ganas de empezar este año 2025, muchachos, ¿ah? Sí, a algunos lo veo muy apagados, a otros lo veo sin ánimos de hacer nada, y a otros lo veo llegando tarde, ¿ya? Ese chip hay que cambiar, ¿ah? A otros le entiendo si trabajan de madrugada ya durmiendo, entonces ya puedo entenderlos. ¿Ya? Entonces pasa N cosas, ¿ah?
Otros lo veo ahí corriendo, ahí veniendo con su desayuno. Acá en el laboratorio están comiendo. Saben que en el laboratorio no se puede comer. Listo. Ahí está. Siguiente. Fecha de nacimiento del paciente. Solamente va a ser check. Debe aceptar aquellos pacientes que han nacido de a partir del año 1950 en adelante. Vamos entonces acá. Alter table. Usuario.tv paciente. ADD constraint. CHK. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Check. Check. ¿Para qué campo vamos a poner ese check aquí, no? Para fecha de nacimiento, ¿no? O sea, acá ponemos FNA, PAC, ¿no? Paciente. Pero aquí vamos a poner, como dice solamente del año 1950, entonces acá vamos a anteponer year. Year, fecha de nacimiento, mayor igual a 1950. Go. Entonces, de este campo fecha de nacimiento, solamente estamos sacando el año, pero que va a aceptarme solo del año 1950 en adelante. Si tú me pones 01 del 01 1950, va a aceptar normal. Si me pones el 31 de diciembre 1949, ya no va a aceptar ya. A pesar que es 31 de diciembre, faltando un día para 1950, no va a aceptar. Ejecutamos. Listo. ¿Qué más? Teléfono del paciente. Alter table. Usuario.tv paciente. ADD constraint. CHK teléfono, ¿ya? Check. ¿Cómo está el campo teléfono del paciente, ya? Fonopac, ¿no? Fonopac. ¿Qué vamos a colocar ahí? Like, muy bien. Comilla simple. Y acá ponemos los corchetes, ¿no? Los corchetes. Y acá, ¿qué ponemos? Que inician con 9, con 5, 4, 3, 2, ¿no? 2. ¿Qué faltaría? Excelente, el porcentaje. ¿Por qué, señorita? Ya, pero llega temprano si vas a retirarte así, señorita. Ya. Ejecutamos. Y ya está. La pregunta es, ¿hay números telefónicos que comienzan con 9? Sobre todo celular, ¿no? ¿Hay teléfonos que comienzan con 5? Si es fijo. Teléfonos fijos, ¿hay teléfonos que comienzan con 5 o no? ¿No? ¿Con 4? ¿Con 3? Con 3 sí, ¿no? ¿Con 2? Creo que con 5 también hay, ¿eh? Bueno, acá está poniendo opciones, pues, ¿no? Opciones. Bien, puedes empezar con 9, 5 o 3, ¿no?
Si por ahí, digamos, ahí también con 4, se pone con 4. Pues. Listo, ejecutamos. Sigamos malogrando. ¿Qué tabla? Receta, ¿no? Tabla TV receta. Alter table. ¿Dónde está receta? En servicio, ¿no? Punto TV receta. Add constraint. PK. De num receta. Primary key. Non cluster. Y acá tenemos el campo, ¿no? Receta, ¿dónde está receta? Acá. Numrec. Acá ponemos entonces numrec. Go. Numrec. Go. Ejecutamos. Ya está, ¿no? Número de receta va a ser primary key, pero con índice no agrupado. Alter table, servicio punto TV receta, add constraint, dice que va a ser por defecto, ¿no? DF, fecha, default, por default, dice por defecto fecha del sistema, dice, ¿no? ¿Sí? Default get date, ¿no? ¿Correcto? Para el campo FakeRec. Go. Aquino, ¿cómo vamos? ¿Todo ya? Excelente, excelente. Caramba, lo máximo contigo. Después, en la hora del examen, me vas a responder todo, no te olvides. Ajá, no, ayuda no hay. Ahora sí no va a haber ayuda, muchachos. Si están en el tercer ciclo ya. Ya, it paciente. Dice, escucha, it paciente, acá vamos a relacionarlo, relacionar. Pues acá ponemos relacionando la tabla TV receta con TV paciente. Ya, relacionando la tabla TV receta con TV paciente. Alter table, servicio punto TV receta. Add constraint foreign key. Foreign key, ¿no? Foreign key. ¿Cuál es el campo en común entre receta con paciente? ¿Ah? ID paciente, ¿no? Entonces acá ponemos id paciente, sí, un nombre cualquiera.
Foreign key. En foreign key vamos a poner esto. Esto vendría a ser el foreign key. Ahorita estoy acá. En esta tabla TV receta estoy acá. Entonces, el foreign key del paciente es esto de acá. Este es el foreign key. It paciente. Eso sería el foreign key. O sea, acá voy a poner it paciente. It paciente. References. ¿Ya? References. ¿Con quién lo vamos a relacionar? Con la tabla usuario.tv paciente, ¿no? Usuario TV paciente. Usuario TV paciente. Pero, estimados estudiantes, ¿cuál es el primary key de TV paciente? Vamos a ver el primary key. IDPAC, ¿no? Muy bien, muchachos. Lo máximo con ustedes, ¿ah? IDPAC. Claro, a estas alturas ustedes esto ya lo dominan, pues, ¿no? El que no entiende, el que no domina, pues, está mal. Claro. Va a decir, no, pero ya, profesor, ¿qué está haciendo? F5. Y ya está. Ahora vamos a continuar con el otro. Ah, pero espérate. Faltó acá algo. Que tiene que estar con una actualización en cascada. Tiene que estar con la actualización. Esto de acá, chicos, en la siguiente clase les voy a explicar porque esto de acá, ahorita no va a tener sentido explicar por qué. Porque necesitamos registros para poder probar. Tiene que haber registros, pero no solamente uno, sino regularcito, en unos 10 registros tiene que tener la tabla. ¿Ya? Es que tampoco no nos pide igualito, pues entonces con esto vamos a hacer la prueba en la siguiente clase. Pero aquí tienen que comentar esto, on update cascade. Eso tienen que aumentarlo, ¿ya? Un update cascade. Si lo ejecutan esto, ya va a botar error. Entonces, lo único que tenemos que hacer por ahora es esto, ¿no? Nos vamos a la tabla TV receta. Acá está la tabla TV receta. Eso es lo que vamos a explicar en la siguiente clase. Necesitamos registro para probar. ¿Dónde está? Acá está receta. Vamos a actualizarlo. TV receta. Y aquí buscamos, ¿qué es esto? Foreign key, ¿no? Ah, este es paciente, ¿no? Receta. Esto sería, ¿no? Esto lo vamos a eliminarlo, ¿ya? Repito, de la tabla TV receta lo vamos a eliminar esto. It paciente, el foreign key. Voy a hacer clic secundario, eliminar. Acepto. Y vuelvo a crear nuevamente. O sea, vuelvo a ejecutar esto. Listo. Ahora sí. Hagamos el otro. Alter table. Servicio.tv receta. add constraint. FK. It médico, ¿no? ¿Correcto? It médico. Foreign key. A ver, ¿cómo está el código del médico en TV receta? Dice it médico, ¿no?
IT médico. Así está completo. Referencias. ¿Dónde está médico? A ver, ¿en qué esquema está médico? Servicio TV médico. Ya, TV médico. ¿Y cuál es el campo primary key del médico? IT med, ¿no? Pero dice que también va a estar así, con opción de eliminación en cascada, ¿no? No, dice eliminación en cascada. Acá dice eliminación en cascada. No dice actualización en cascada. Entonces acá ponemos on delay cascade. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ya. Médico, ¿no? Gracias. Ejecutamos. Ya está. Bien, en este momento entonces hemos creado ¿qué cosa? Hemos creado ¿qué cosa, muchachos? La parte receta, ¿no? Ahora, ¿a dónde pasamos? Detalle receta, ¿no? Vamos entonces a la tabla detalle receta. La tabla TV detalle receta. Alter table. ¿En qué esquema está? Servicio, ¿no? Servicio.tv detalle receta. Add constraint. Add constraint. A ver, ¿qué nos pide? Ah, dice que tanto el número de receta como el código de medicina va a ser de tipo no agrupado, pero primary key. O sea, en otras palabras, aquí va a ser llaves compuestas, ¿no? Porque es detalle. Acá ponemos entonces add constraint, primary key, numrec, lo voy a poner así, numrec, y code medicina, sí, code med. CodeMed. Primary key. Primary key. Cuando creamos llaves compuestas, en este caso en la tabla detalle, acá está detalle. ¿Dónde está detalle? Acá, detalle receta. Esas dos deben ser llaves compuestas. Número de receta y código de medicina. Como van a ser llaves compuestas, entonces aquí ponemos los dos en uno solo. Numrec, code medicina. Ya, es la única forma de hacerlo así. ¿Correcto? Cuando son llaves compuestas se pone todo así. Se pone qué campos van a ser llaves compuestas, se va separando con coma y se va colocando qué campos, ¿no? Go. Ejecutamos. ¿Ah? Y ahora. Entonces actualizamos. Faltó non, ¿no? Faltó eso. Pero no nos hagamos problemas, estimados estudiantes. Actualizamos. Aquí debe estar en índices. Aquí está, se ha creado clúster, ¿ve? Lo voy a eliminar en detalle receta esto de acá. Lo eliminamos. Y volvemos a crear nuevamente. Ya está. ¿Ah? Ya está. ¿Y qué más? Cantidad, ¿no? Check, dice.
alter table servicio.tb detalle receta add constraint chk cantidad check. El campo se llama canti, ¿no? Canti es, ¿no? Canti. Canti. Mayor que 0. Go. Nada más. Ejecutamos. Y ya está. Y ahora, ¿qué más? Relacionando la tabla TB detalle receta con la tabla TB receta. Vamos a relacionar la tabla TB detalle receta con receta. Alter table servicio TB detalle receta add constraint fk foreign key num receta foreign key. ¿Cómo está el campo número de receta en TB detalle receta? Ahí sí no hemos variado, ¿no? ¿Qué dice? Numrec, ¿no? Numrec. References. ¿Referencias qué? Ajá, servicio punto TB receta, ¿no? ¿Y cuál es el campo? Numrec también, ¿no? Pero ¿qué dice? Eliminación en cascada, ¿no? On delay cascade. Profesor, ¿y puedo poner los dos al mismo tiempo también? Update cascade. ¿Qué dicen? ¿Puedo colocar los dos en uno solo? ¿En uno solo o no? Sí se puede colocar. Sí se puede. Yo puedo hacer que en la tabla funcione tanto delay como update. Eso los voy a explicar en la siguiente clase, cuál es el comportamiento de las cascadas, ¿ya? Pero en este caso vamos a poner así como está nomás. Ejecutamos. Ya está. Ahora nos dice crear los siguientes índices. Vamos acá a poner crear los siguientes índices. ¿Qué tipo de índices son estos? No agrupados, ¿ya? Son índices no agrupados. Dice, cree un índice único compuesto dice. Cuando dice compuesto, significa que en uno solo voy a crear para fecha y para el código del paciente de la tabla receta. Y debe estar ordenado, dice, en forma ascendente. Entonces, aquí puedo poner, esta es una forma, create unique. Dice de tipo único, dice, ¿no? Index. Voy a poner acá index, el index. Y acá vamos a colocar el nombre del índice. IDX, ¿para quiénes va a afectar? Para la fecha y código del paciente, ¿no? Entonces pongo acá IDX, fecha, ID paciente. Así se va a llamar el índice, ¿ya? Unique. Dice que es un índice único, dice, ¿no? On
¿Qué tabla? ¿Qué tabla? Receta, ¿no? Servicio.tv receta. Y acá vamos a colocar los campos. ¿Qué campos son? Receta. FECREC, ¿no? FECREC. Dice ordenado en forma ascendente, dice. Aunque por defecto ya está ascendente, ¿eh? Pero si quieres puedes poner así. FECREC ascendente, coma, y el otro campo. IT paciente ascendente. No es necesario poner ascendente porque por defecto ya está en forma ascendente. ¿Correcto? Entonces, miren, estoy creando un índice para buscar futuro, los registros, ya sea por fecha de receta o por el código del paciente de la tabla receta. Ejecutamos y vamos a revisar a ver si se ha creado o no. En la tabla receta, vamos a actualizar receta. Vamos a índices. Aquí está, ¿ve? Dice no agrupado. Observen, no agrupado dice, ¿no? ¿Lo están viendo o no? Se quiere decir que es un índice non-cluster. ¿Y has visto esta imagen de acá? ¿Has notado esta imagen de acá como un diagrama? Esto que está acá, ¿no? Esto. ¿Por qué se crea así? Porque está compuesto dos campos. Ya, sigamos el otro. B. Crear un índice normal compuesto. Un índice normal compuesto. Tanto para el nombre y apellidos del paciente, ordenado de forma descendente para ambos campos. Acá ponemos create index IDX. ¿IDX qué? Nom ape ponemos, ¿ya? On paciente, ¿no? ¿Sí? Usuario.tv paciente. Y acá vamos a colocar los campos, ¿no? ¿Para quiénes son? NOM-PAC. Pero dice que ahora va a ser de manera descendente, ¿no? Descendente, coma. Ahí sí tenemos que poner obligatorio porque por defecto es ascendente, pero si queremos que sea en forma descendente hay que colocarlo. NOM-PAC, APPAC. Descendente. Go. Ejecutamos. Listo. A ver, vamos a revisarlo en paciente. Vamos al paciente. Aquí está paciente. Actualizamos. Índice. Y aquí tenemos, también se ha creado como no agrupado, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos bien, muchachos? Sí, ¿no? Sí, profe. Y ahí por último, vamos a crear un índice normal para el apellido del médico, dice. Y entonces, create index IDX apellido del paciente, ya, así. On servicio. Del médico es, ¿no? Hablen pues, muchachos. Médico.
Servicio.tv médico, ¿no? Y el campo. AppMed, ¿no? AppMed. Pero dice que también incluye lo que campo dice. ¿Qué campo? Especialidad, ¿no? Entonces acá ponemos include. Include, ¿ya? Es MED. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el índice estás incluyendo la especialidad del médico. Quiere decir que en futuro vas a buscar por apellido y también vas a buscar por especialidad. Tienes opción para que busques por esos dos campos. Bien, chicos, acá terminamos entonces. Guardamos el archivo. Ya pasé asistencia, ¿no? Bien, acá terminamos entonces, ¿ya? Acá terminamos, estimados estudiantes. Guarden el archivo. Este es BD Clínica, ¿no? BD Clínica terminado. BD Clínica terminado.